Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estéis muy bien. Aquí estamos en un nuevo directo para hablar con Marcos Amadio. Si me seguís, sabéis que no es la primera entrevista que hago con él, que llevamos, esta creo que es la cuarta, y que al final cada adiós se convierte en un hasta luego, porque realmente nos apasiona hablar sobre todo lo que está sucediendo, nos apasiona compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestras opiniones y siempre basándonos en el respeto de dos amigos, dos libres pensadores que como no pueden estar cerca, pues se unen por este medio a compartir impresiones y aquí estamos. Así que voy a darle la invitación a Marcos, a ver si está por ahí. Sabéis que esto lleva un rato. Vale, aquí lo tengo. Perfecto, ya lo he. Bienvenida. Como sabéis, la gratitud es enorme por estar allí, por escucharnos y que esperamos que os guste de lo que hablemos, que esperamos que también participéis, si os apetece participar. Y bueno, hacía tiempo ya que no hacía ningún directo. La verdad que por falta de tiempo, por falta de encontrar el día, el momento justo. Y bueno, espero que tanto con Marcos como con las otras personas que siempre hemos hablado y sabéis quiénes son, vamos a intentar unirnos e intentar juntarnos por aquí de vez en cuando para no dejaros tan solitos. También sabéis que al final de la charla vais a tener la oportunidad de que el que quiera hacer preguntas, al final, bueno, o en medio, que las vayan haciendo, que con Marcos intentaremos contestarlas. Y bueno, que vamos a intentar que sea lo más ameno posible porque nos gusta más hablar que otra cosa, tanto a Marcos como a mí. Vale, estamos ahora intentando conectar a Marcos, que parece que tiene algún problemilla. Saludos desde Barcelona, saludos desde Fuengirola, un poquito más al sur. Y esperando a Marcos, que creo que está teniendo algún problemilla para conectarse. Amigo Marcos. Bueno, la charla de hoy tiene un nombre un poquito abierto, ¿no? El final. Hablemos un poco. ¿El final de qué? ¿Qué es lo que es el final y si realmente existe el final? Bueno, iremos hablando, iremos desvelando un poquito por dónde va a ir la charla, aunque si ya habéis visto alguna de las anteriores, sabéis qué vamos a compartir. Buenas tardes, Marcos. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Bien, bien. Me ves un poco así desaliñado porque he estado trabajando de noche estos días y estoy un poquito cansado y un poquito fuera de mi orden normal. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Venga. Bueno, la verdad que siempre es un placer tenerte y sobre todo agradecerte, ¿no? Que por mucho que estés trabajando mucho, que lo sé, y que ahora nos contarás un poquito lo que te traes, aunque ya lo has compartido, pues siempre es un placer tenerte por aquí. Vale, no, gracias a ti. Yo siempre lo digo, además, gracias a ti por la invitación y por haber pensado en ello. Algo, si quieres, ya sin mucho más preámbulo, así también vamos a lo que vamos y te dejamos Ujú. descansar. El final, y me gustaría hacer una pequeña introducción, porque claro, hemos puesto el final, hablemos un poco, y ¿qué final? ¿Existe el final de qué? Ahí Lele Maya dice el final del tiempo, final de etapa, pues por ahí van los tiros. Y a mí quiero contarte una historia, que es una vez un hombre que se estaba ahogando, pasó de verdad, ¿no? Se estaba ahogando en el mar y una persona se tira a rescatarlo. La persona que se estaba ahogando estaba tan desesperada por salir, por salvar esa situación, que lo coge y lo empieza a ahogar y se empiezan a ahogar los dos, ¿no? Hasta que llega otra persona, más calma, más serena, y se tira al agua también, va por detrás y los otros no ven que está viniendo y les mete un guantazo a cada uno. Los deja abobados y así como estaban, los coge a los dos por el cuello
y lo saca del agua, se salvan los tres. ¿Y por qué te cuento esto? Porque por un lado, yo no sé las señales que interpretas tú, pero yo lo que estoy viendo ahora y lo que estoy sintiendo a nivel de señales son que manotazos de ahogado por parte de los que ya sabemos, y como momento de que ahora estemos lo más atentos posible, que estemos lo más serenos posible y que no nos ahoguemos con todo lo que está viniendo, sino que sepamos reafirmarnos y si hace falta meter un guantazo. Cuéntame si tienes esta misma impresión. Bueno, lo que quería empezar comentando, y en realidad, bueno, te lo comentaba a ti, y además ya sabes que esta es una charla entre dos amigos, dos buenos colegas, dos buenos amiguetes, dos buenos amigos, que lo hacen público y si alguien quiere escuchar y de ellos sacar alguna cosa, pues perfecto. Pero yo justamente lo que te quería preguntar, ¿por qué has escogido justamente el título para esta reunión del final? Cuando entre lo que habíamos comentado de cómo podía ser, de barajar algún título y tal, y yo me acuerdo que creo recordar que te había especificado tiempos, final de un ciclo de tiempos, hablemos un poco, ¿no? Cuando tú pusiste final, la verdad es que me impresionó, pues le voy a preguntar a Pablo por qué ha escogido final tan categórico. Era para abrir un poco, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que el final no existe, ¿no? Ujú. Al final es como dice, un final de ciclo, ¿no? Algo que está acabando, pero realmente nosotros en nuestra visión a lo mejor un poco egoica o a lo mejor un poco, ¿no? Como que vemos la palabra al final y tiene un impacto importante, ¿no? Ujú. Sobre todo muchas Sí. veces relacionado con el miedo, ¿no? Ujú. Porque incluso, o sea, obviamente el final de la vida, el final de un ciclo, pero incluso en eso, ¿no? En el, hostia, quiero acabar, ¿sabes? Como el final tiene un aspecto como, vaya, como de agotamiento, ¿no? Y realmente creo que estamos llegando a un final, y así lo hemos hablado muchas veces, que llegamos muy cansados, a lo mejor, ¿no? Ya. Pero con muchas expectativas de renacer y con mucha ilusión, por lo menos de mi parte, ¿eh? Y estoy seguro que Mira, la tuya también. yo aportando un poco, ya sabes que bueno, tú lo sabes, pero así me explico un poco más y me conoce la gente. Yo soy Libra. Los Libras somos aire y el aire es el mental, ¿no? Es la reflexión, ¿no? A lo mejor el tipo de reflexión que yo puedo hacer desde mi perspectiva de Libra, a lo mejor alguien que es más activo, alguien que le gusta más lo concreto, alguien que le gusta más la pasión, pues no le llega tanto, ¿no? O sea, soy consciente de eso, pero bueno, yo me manifiesto como soy y me expreso tal como siento. Entonces, cuando tú dices al final, a mí lo primero que se me ocurre es un aspecto filosófico de la oruga y la mariposa. Lo que la oruga llama final, la mariposa lo denomina principio. Y en realidad un final, en realidad siempre, siempre, siempre un final desde la perspectiva del tiempo es un inicio. Lo que son finales de ciclos de cosas. O sea, yo, por ejemplo, hablo yo, pero es extrapolable a cualquiera. Hubo un momento que mi niñez tuvo un final, mi adolescencia tuvo un final, mi juventud tuvo un final, mi madurez tendrá un final y mi ancianidad tendrá un final. Pero cada uno de esos finales es el principio de algo. Yo dejé de ser niño para ser adolescente, dejé de ser adolescente para ser adulto, dejé de ser adulto para ser anciano y dejaré de ser anciano para volverme más conciencia y seguramente es muy probable que como conciencia vuelva a empezar en algún otro sitio manifestado, quién sabe de qué forma o cómo. En realidad, el final, es que nosotros tenemos una mente que ya de por sí, fíjate que hasta el propio cerebro está dividido en dos hemisferios. Eso ya nos está diciendo la propia naturaleza de que hay algo que nosotros lo captamos y lo percibimos y lo manifestamos en doble. Además, haciendo una simbología, nosotros tenemos dos ojos. Cuando a una persona le falla un ojo, el efecto que produce en él es que pierde la profundidad de visión. Por ejemplo, para conducir se puede hacer, pero es un problema, porque te falta ese concepto de profundidad de campo.
cuando juegas a fútbol, cuando juegas a algún deporte o haces cualquier actividad, si te falta la visión de un ojo, estás un poco mermado porque te falta la profundidad. Eso para mí es muy simbólico y lo relaciono con el hemisferio. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno es el pragmático, el rígido, el esquemático, y el otro es el que te abre al que desarrolla mucho los artistas, ¿no? El creativo, Creativo. el que no tiene límites, ¿no? Pero en realidad el pensamiento es la unión de los dos. Es decir, tú tienes que ser creativo, pero luego esa creatividad la tienes que saber concretar. La visión de los ojos es lo mismo. Con una visión puedes ver la realidad de las cosas como son y con la otra visión lo que no se ve. O ver lo espiritual, ver lo mágico de la vida. Si solamente ves con un ojo, te falta profundidad de campo, no ves todo. Si solamente piensas con la parte esquemática, valoras menos todo lo que es creativo, ¿no? Claro, Si tú escuchas una música que te embriaga el alma, pero solamente la ves cartesianamente, vas a ver el ritmo, la cadencia, los tonos, los semitonos, pero pero te pierdes esa magia de lo que te produce esa música que estás escuchando. Si solo ves la magia de la música que estás escuchando, pues no valoras la capacidad del creador de esa armonía para saberla, para hacer de algo matemático algo tan bello, algo que te pueda arrastrar, es decir, la profundidad. Entonces, como pongo todo este ejemplo que me he enrollado, como ya sabes que soy yo, que cojo y no paro, cogiste carrerilla. porque claro, desde nuestra imagen cartesiana vemos el final como que algo se acaba. Cuando si lo ves desde la profundidad de campo, en realidad no acaba, siempre empieza algo. Y ya acabo con una cosa, con una expresión, y es de que, por ejemplo, cuando nosotros morimos en este ciclo de vida o en esta realidad tridimensional, lo llamamos el final de su vida, o el final de nuestra vida, o el final de la De vida. nuestra vida. Pero también se puede ver de otra manera. Te vas de aquí o para aquí se ha acabado, pero es el principio en otro sitio. De la misma manera que cuando tú naces, que lo llamas el principio, debes de venir de algún sitio, que te has ido de allí. Según donde estés mirándolo, lo verás como un principio y un final, y son las dos cosas iguales al mismo tiempo. Entonces el concepto de final es relativo. Cuando tú Exacto, hablabas exacto. final, cuando tú hablabas de final, cuando hablábamos de final, que tú lo definiste como final, potente Final. como título y atractivo, yo estaba interpretando el final de un ciclo de tiempos que es lo que estamos viviendo y ahí ya lo enlazo con lo que estábamos empezando a hablar con esta conversación. Las cosas que Exacto. están pasando, las cosas que están ocurriendo. eh, y es verdad, estamos viviendo desde mi perspectiva un final de ciclo de tiempos y todas las cosas que están pasando nos están confirmando que estamos viviendo un final de ciclo de tiempos. Pero es un final de ciclo de tiempos como he estado hablando antes de la vida física de un ser humano, o de la oruga y la mariposa. Acaba un ciclo, pero al mismo tiempo es el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces, y ya para ponerle la guinda al pastel, yo me acuerdo que una vez escuché una reflexión de un científico, o sea, un Mm, cartesiano, pero que tenía un alma muy desarrollada, un muy buen hombre, hacía la siguiente reflexión, dice, el ser humano por naturaleza siempre deja lo mejor para el final. Cuando tú te comes un postre, tú haces una buena comida, lo mejor es el final. el O sea, final. cuando estás con el postre, con los amigos, hablando, la sobremesa. Cuando tú vas a un concierto, los artistas, su mejor canción la dejan siempre para el final. Cuando hay alguien que hace algo que se muestra al público, siempre lo mejor es al final. Entonces decía, oye, pues si siempre al final está lo mejor, oye, pues si vamos hacia el final, ostras, es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Y dada la situación, la verdad es que lleguemos a un final, es lo mejor que nos podría pasar. Porque esto lo que está significando realmente es que así no se puede seguir, así no se debe de seguir, y que tiene que haber un cambio real, o sea, al final de una cosa. Entonces, fantástico. Yo creo que en este tiempo, aparte de que no es nada fácil, porque no es nada fácil,
pero es lo mejor porque mucha gente que está esperando que esto acabe justamente para poder ser, ¿no? Mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha pena, mucha gente que anhela algo nuevo, entonces tiene que acabar. Ahora, bueno, en fin, No te vaya, pasa, no vaya te pasa, palabrada. Marcos. No, no, Dime. que todo es súper enriquecedor. ¿No te parece que desde la primera vez que hablamos, y la primera charla que tuvimos, que si no me equivoco, fue por allí por el mes de marzo, que fue cuando yo Ujú. llegué a Fuengirola, hasta hoy, que estamos ya casi en noviembre, ¿no te parece que hayan pasado 3 años de todos los Correcto. acontecimientos, de tanta aceleración que ha habido, ¿no? Porque al final, eso es lo que yo noto, aceleración. O sea, te lo voy a decir antes, los veo ahora mismo y siento que cuando miras un poco desde una perspectiva diferente a todo lo que nos enseñan y todo lo Ujú. que está pasando, veo ya últimos manotazos de abogado. O sea, así como hace mucho tiempo dijimos que esto es una guerra energética, ¿no? Y Sí. que la guerra energética, en un principio, hombre, no hay que dormirse en los laureles, pero yo creo que hace mucho tiempo que está ganada y hay que seguir Ujú. trabajando por esa victoria. Creo que en estos últimos tiempos se ha magnificado ese resultado y se está Ujú. acercando cada vez más rápido. Porque te vuelvo a decir, creo que estos últimos ataques que hemos estado viviendo a nivel energético y los que seguimos teniendo ya no van contra todo el mundo. Ujú. Ya son muy específicos para las personas que, te vuelvo a decir, que estamos un poco más atentos a todo lo que sucede. ¿Qué crees? Tú sabes, porque nos hemos conocido, hemos compartido clases, horas, conversaciones, tú sabes que a mí siempre me ha interesado el tema extraterrestre. Pues Lo en sé, lo muchos sé. comunicados de gente psíquica que ha recibido, incluso creo que hasta en la Biblia está escrito, dice que si esos tiempos no se acortasen, ni siquiera los justos se salvarían. El tiempo ya lo comentamos ya lo comentamos en una de las charlas que hicimos, me parece. El tiempo en realidad no existe. El tiempo es una percepción. El tiempo Exacto. es un resultado que se obtiene de espacio y velocidad. Es lo que te da la noción de tiempo. Pero en realidad el tiempo es una percepción personal. Es cierto que a nivel físico están habiendo cambios. Es decir, el Sol ha aumentado la frecuencia. Los estudiosos de las energías telúricas de la Tierra, las famosas redes Harman, dicen que ha habido un aumento de la vibración. Ese aumento de la vibración, entre otras cosas, no es la causa principal, pero es una de las causas de la activación de los volcanes en el mundo. Eso te iba a Entonces, decir que ha dado la sí, casualidad que han petado todos a la vez. sí, No y solo el los de que La Palma, petarán, Japón y los que, claro, y los que ya estaban petando antes, y los que van a petar después, aliens. es decir, Exacto. hay un aumento de la vibración. Y este aumento de manera imperceptible nos afecta a nosotros como seres humanos, como afecta a toda la naturaleza, no solo a nosotros, ¿no? Afecta absolutamente a todo. Esa afectación es lo que hace que la percepción del tiempo varíe. Es decir, ya desde hace tiempo vengo observando a nivel personal y por lo que he constatado en conversaciones con amigos, por ejemplo, los compañeros del trabajo, es que, ostras, el tiempo vuela. Por ejemplo, yo todos los viernes hago una actividad con amigos, ¿no? Hago un deporte, practico deporte. Pues antes parecía que de viernes a viernes pasaba una eternidad, pero ahora, y me pasa a mis compañeros, les digo, hostia, ya estamos aquí otra vez. O sea, pero han pasado los 7 días con las actividades de 24 horas que cada uno tiene en sus 7 días. Pero oye, ya has llegado al viernes, oye, que ya estamos aquí otra vez. Nos hemos separado de vacaciones, hicimos durante el tiempo de la pandemia esta, pues no pudimos vernos durante un año. Pero mientras estaba pasando parecía que no pasaba nunca, pero cuando nos vimos el primer día, oye, pues ha pasado un año. Ahora hace poco lo estaba hablando con mi mujer y decía, oye, es que ya han pasado, en marzo van a pasar 2 años. Mientras está viviendo parece que no pasa nunca, pero en realidad, cuando ha pasado, dices, pues han pasado 2 años. Es decir, tu percepción ha cambiado. ¿Eh? Totalmente, Eso es lo que totalmente. hace, eso es lo que cumple esa profecía de,
si los tiempos no se acortaran. Pero también se acortan porque hay una aceleración de acontecimientos que en base a la realidad que está pasando se van poniendo en marcha. Estábamos hablando de que este tiempo de final y todo lo que estamos viviendo o hemos vivido hasta ahora, que ha sido solamente como una entrega desde mi punto de vista es un poco como las antiguas enciclopedias que te hacías una entrega de fascículo por semana. O sea, se ha entregado un tomo, dentro de poco ya nos hemos leído el primer tomo y ahora estamos esperando que entre el segundo tomo. ¿Mm? Es verdad que esa entrada del segundo tomo, del tercero, de los que haya, porque yo sí que no sé cuántos tomos queda para que acabe esa enciclopedia, sí que va en función, sí que va en función de la realización de cada uno de nosotros. Me explico. He leído por internet, circula por internet, una frase o un pensamiento, una reflexión atribuida a Jodorowsky, que él dice que la aceleración de ciertos acontecimientos va en función del despertar del ser humano. Yo creo que algo de eso hay. Es decir, hay una cierta conciencia que se está despertando en muchas personas y ese es uno de los efectos positivos que ha tenido esta situación que estamos viviendo, Exacto. que ha hecho como si cierto velo que cubría los ojos en muchas personas se ha abierto. Es un poco como aquella película, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas de que había una película de uno que vive toda su vida como en un gran hermano? El Jim show de Carrey, Truman. El show de show de Truman. Truman. Y de repente un día se da cuenta de que todo lo que vive a su alrededor es Es una mentira. fantasía montada. Exacto. Eso en realidad, eso en realidad nos pasa a todos nosotros y nos ha pasado a todos nosotros en nuestra vida, que en un momento determinado tomamos conciencia de una realidad que antes ni siquiera nos imaginábamos que existía. Eso es lo que eso es lo que en los textos espirituales, en los textos habla como el velo de Maya, el velo de la ilusión. Cuando, cuando tú a nivel personal tienes una experiencia que te quita tu velo, te abre tu velo, tu vida cambia, tu percepción es la misma. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas aquellos chicos que tuvieron aquel accidente en Chile en los años 70? Que Que eran uruguayos. Un equipo de cuando tú rugby. oyes, exacto, cuando tú oyes el testimonio de cada uno de ellos, que algunos hicieron conferencias mundiales, la vida, su percepción de la vida les cambió, es decir, un evento crítico, en aquel caso traumático, les cambió su vida a nivel personal. Eso tiene un efecto sobre todos los demás, porque cambiando su vida Viven. a efecto personal, influyen en el entorno y ciertas personas se empiezan a sensibilizar sin haber tenido esa experiencia con la experiencia que esos tuvieron. Eso pasa siempre. Es decir, ahora, si hay un grupo de personas que ha despertado conciencia por lo que está ocurriendo con los eventos, eso tiene un efecto doble. Por un lado, los que propician esta situación de caos, que la necesitan y viven, se sienten todavía como más alterados, más enervados, porque en el fondo su objetivo no lo cumplen en su totalidad. Pero también tiene como objetivo que esa realidad que crean los que han despertado esa conciencia está más cerca de manifestarse porque se necesita que justamente haya gente que sostenga ese sueño. Hay una escena que me gusta mucho, hay una escena que me gusta mucho recordar y explicar cuando hago charlas como esta. De Es esa en la peli. película, no, Vale. es en la película La historia interminable. Vale. Sí. Hay una También. montaña, hay una montaña que le dice al niño, yo necesito, yo necesito que tú pienses en mí. Cuando tú me olvides, yo dejaré de existir. Y el niño, cuando está viviendo su historia, en la película, deja de pensar en la montaña se va deshaciendo. Es decir, los sueños, las realidades, necesitan de nuestra conciencia para ser sostenidas en el tiempo. Esta situación que está pasando en la humanidad es como una especie de división. Los que sostienen
consciente o inconscientemente un sueño y los que están despertando a otro sueño que es una realidad. Es muy probable que como nos estamos acercando a un final de ciclo de tiempos, esto era inevitable que pasase, pero lo ideal hubiese sido que fuésemos todos al mismo Todos. tiempo, creando el mismo sueño al mismo tiempo. Estamos viendo que este sueño no se sustenta. Es injusto, lo mires por donde lo mires. No tiene por dónde cogerlo. Desde el punto de vista de percepción, es como un cáncer. Nuestro sistema de vida actúa como una célula cancerígena. O sea, come todo lo que hay Todo alrededor, lo que hay todo, todo, alrededor. todo. Recursos humanos, personas, todo, todo absolutamente. Así no puede vivir. O sea, no es en armonía con el universo. Es inviable. Entonces, toda esta situación nos lleva a un despertar de conciencia. Hay muchos que están diciendo que no. Yo me acuerdo cuando empezamos a vivir el tiempo de pandemia, que los animales aparecían en Barcelona y había gente que decía, ostras, a lo mejor necesitamos un reset y pararnos para que replanteemos lo que estamos haciendo. Es decir, ya empezaba el germen de la nueva situación, del nuevo principio. Claro. Entonces el final, yo te lo digo, es fabuloso, fabuloso, porque hay un sueño nuevo sustentado por unos pocos. Es fabuloso. Lo que pasa que hasta llegar a él puede ser que sea traumático y puede Claro. ser incluso que a lo mejor no lo veamos, ni tú ni yo no lo veamos y no lo vean ni siquiera nuestros hijos. A lo mejor lo ven los hijos de nuestros hijos o los hijos de nuestros nietos. Pero que ese sueño llega es inevitable, porque basta pensar y sostenerlo y existe. Ahora, hay que pasar. Es un Claro, poco como tú eso, decías, ¿no? El nadador, ¿no? Se están baloteando así, pero luego viene otro a salvarlos, ¿no? Pues esto claro. será un poco lo mismo. Será una realidad que venga. Mira, yo con respecto a lo que contabas, ¿no? Es verdad que cuando este camino empieza para algunos, el camino no quiero decir despertar, es decir el desarrollo, de evolucionar, ¿no? De la espiritualidad y de como tú dices, que el velo de Maya vaya desapareciendo. Lo típico, yo me puse a leer mucho, a ver muchos directos, muchos vídeos, ¿no? Información, mucho trabajo, ¿no? Y claro, al final, todo el que está alrededor tuyo, pues tú le hablas y esto y lo otro, y le recomiendas, ¿no? Y al final te conviertes en un pesado, ¿no? Porque muchas veces te dicen, tío, déjame en paz, ¿qué vienes aquí a hablarme de astrología, de salud hermética, de Hermes y del lineagrama, ¿no? Y al final, pues bueno, te lo quedas para ti. A mí me pasó mucho cuando empecé a estudiar kinesiología y cuando empecé a ver la salud de una manera tan holística, pues la gente, yo le hablaba de estas cosas y como que pierdes el hilo, ¿no? Como, yo he venido al fisio, ¿no? Déjame de contar milongas que si tengo una carie me va a doler la espalda, aunque está científicamente demostrado que puede ser. Sin embargo, claro, al final aprendes con la experiencia a recibir mensajes, ¿no? Y sin embargo, cada vez hay más gente que hace tiempo no tenía noticia de ella y que ya empieza a preguntar, oye, ¿cómo me has dicho que se llama este libro? Oye, ¿cómo me...? ¿No? Incluso pacientes que le están tratando y te dicen sin que tú digas nada, ¿no? Te dicen, oye, un mes antes de esto me pasó tal cosa y fue un shock traumático, lo dejé con no sé quién. Y la gente, pues, ya va teniendo esa conciencia de que no... Vamos, que las casualidades y el azar no es así, que hay algo más. Tú, lo que me estás contando de tu experiencia personal es un poco lo que te decía, es decir, lo que tú hiciste o esa acción que tú llevaste en un momento determinado fue el germen del principio de algo nuevo. Es decir, lo que tú en el universo absolutamente nada se pierde, nada, nada se pierde. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tú tienes un reloj de arena y el reloj de arena te mide 3 minutos, si tú le quitas un solo grano de arena, uno, y mira que es pequeñito, ¿eh? Ese reloj de arena ya no mide 3 minutos, medirá 2 minutos 999.999.998 segundos, pero no 3 minutos. Es decir, aunque sea solo un grano de arena, es necesario y tiene su importancia. Entonces, eso que hiciste tú fue el germen que sostiene ese sueño del futuro tiempo. ¿Por qué? Ayudaste a una persona a despertar los ojos a una realidad que no se podían imaginar.
¿Mm? Marcos, ¿y cómo Entonces, podemos...? No, no, dime, dime. cuéntame. No, dime tú. Cuéntame cómo podemos hacer desde el plano individual, sé que esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Para ayudar, ¿no? A crear esa conciencia, ese sueño que vamos a empezar a vivir, lo que algunos llaman el nuevo, el egregor que se crea a través del pensamiento. Cuéntame cómo puede llegar a ser. Porque yo tengo una teoría, ¿no? Y es que realmente cuando muchas veces hablan de todo lo que está pasando y nos intentan achuchar, nos intentan hacer ver las cosas, pero desde una energía de la separación, ¿no? Como que la evolución conllevara a quemar lo viejo, ¿no? A polarizar la situación. Y cuando, por ejemplo, se hablan de grandes manifestaciones, de romper coches, de quemar, de asaltar el Congreso, realmente creo, y es mi opinión, y esto lo hablaba hace poco también con mi hermana, realmente no es la energía que no es ahí donde creo que deberíamos invertir la energía, ¿no? Y yo Ujú. prefiero creer que a lo mejor esas 10 minutos de meditación por la mañana, a lo mejor ese pensamiento con esa palabra que me encanta, que utilizas mucho, ¿no? Con la benevolencia de querer y creer en un mundo mejor, pues creo en mi experiencia y vamos, lo que yo creo, es que a lo mejor por ahí está más los tiros. Ay, me has puesto en un Cuéntame. compromiso. Me has puesto en un compromiso, chaval. Mira, y te digo por qué he dicho esto. Yo a nivel, yo siempre digo lo mismo. Si yo a nivel personal tengo harto trabajo para saber lo que es correcto hacer, ¿quién soy yo para decir a nadie lo que tiene que hacer? No, No, pero entiendo, ¿te, te- entiendo lo que quieres decir te y te lo acuer- voy a comer. te Lo acuerdas vamos a comer. el pod del consejo? El consejo solo sirve para el que lo da se quede tranquilo. Yo no, yo no cuento, no doy consejos, yo cuento mi experiencia y lo que yo creo. Mi forma de Había, ver las había una, cosas. Había una película, no la llegué a ver, pero recuerdo haber leído ¿cómo se llama? El argumento. Me parece que era, no sé si era Woody Allen, no lo sé, pero bueno, era alguien que trabajaba en un consultorio sexológico, o sea, él era el que daba los consejos y él tenía problemas con su mujer. Hostia. O sea, consejo vendo que para mí no tengo, Eso ¿no? que también no tengo. Y No, hay, mira, hay otra, a ver, y ahora ya o sea, sin meterme en ningún tipo de jaleo, hay muchas veces que yo le digo, ¿no? A ver, antes cuando tú querías un consejo matrimonial, ¿a quién iba? Al cura, que no tiene mujer. Cuando tienes un problema de familia, ¿quién iba? Al cura, que no tiene familia. Y dice, no, que tengo mi familia de feligreses. No me joda, no me joda. lo que nunca ha dicho la historia, o nunca nadie ha contado, si alguien le dijo al cura, mire, vamos a hacer una cosa, durante un mes usted se va a vivir o con mi marido o con mi mujer y luego hablamos. No, a ver qué pasa con los hábitos después. Bueno, no, mira, ¿qué podemos hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y el otro día vi un dibujo que no sé si te lo envié a ti, y me llegó por estas redes sociales en las que estamos todos, un dibujo en 3 fases en la que se veía, dice, si tú luchas contra la oscuridad, y luego estaba el dibujo de realmente luchando, dice, tú formas parte de la oscuridad. Dice, no luches. Eso no significa no hacer nada, ¿eh? Que no nos confundamos, ¿eh? Porque eh, la filosofía del happy flower, de que todo va bien y que estoy en casa meditando, sí, va, pero no va. O sea, hay que hacer algo, hay que hacer algo. El cómo y de qué manera es lo que te decía. Si harto trabajo tengo yo para saber qué puedo hacer yo, cómo voy a ser yo para decir a nadie cómo puedo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esta conversación distendida puede ser ya hacer algo. Puede ser ya hacer algo. Es decir, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues una charla como esta, ¿no? Yo recuerdo siempre o sea, yo recuerdo siempre una historia que la he puesto de ejemplo. Era en los años 80. Había habido
había habido ¿cómo se llama? Una catástrofe en algún lugar y salió la noticia de que no se podía llevar ayuda porque en ese momento no había ningún piloto de aviación disponible. Esa noticia se dio en una emisora de radio, salió no sé qué, ¿no? Y un piloto que estaba de vacaciones la oyó, cogió y se presentó en el aeropuerto para decir, yo puedo llevar el avión, si me dejáis yo lo llevo. Es decir, una simple noticia lanzada por una persona movilizó a alguien. Entonces, cualquier acción puede dar su efecto. Una de las claves es que nunca sabemos el efecto que las acciones puede dar. Yo, que soy muy peliculero y muchas veces pongo el ejemplo de una película. Me pareció maravillosa. Se titulaba, siempre la daban antes, Qué bello es vivir. A un hombre que llega un momento en la historia de la película, seguramente la gente la conocerá, pero para quien no la conozca, una síntesis. A un hombre que llega un momento que todo se le pone muy difícil, muy difícil, muy difícil, llega a desear la muerte y se suicida. Entonces, tiene la oportunidad de ver lo que hubiese sido la vida y de las personas de su entorno si él no hubiese nacido, si él no hubiese estado ahí. Y tiene la oportunidad de ver las pequeñitas cosas que cambiaron la vida de los demás sin él darse cuenta o sin haber recaído en ello. Evidentemente, su mujer, claro que él sabe que le cambió la vida porque tuvieron hijos, ¿no? Pero Claro, ella ve a su mujer, pero claro, como no estaba él allí, su mujer no le conoce. Y él se desespera porque no le reconoce. Y así le pasa uno a uno con todos sus amigos. Hasta llega un momento, llega un punto que él desea ardientemente volver a la vida, a pesar de los problemas que tiene. Es decir, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Pues quizás aquí, la mejor respuesta es sencillamente estando como tú estás, en el lugar donde estás y de la manera que estás, intentando o deseando hacer siempre lo mejor posible. exacto. Porque además yo creo que el ego se infiltra, es una percepción mía que evidentemente puede estar sujeta a discusión. Yo creo que el ego se puede infiltrar pensando que lo que yo haga puede ser importante o puede ser trascendental. Y puede ser que lo sea. Y lo es por el hecho de estar. Porque solamente por el hecho de estar ya haces un efecto. Bueno o malo, haces un efecto. O sea, no te preocupes por el efecto que vas a dar porque ya lo haces. Es decir, se nos ha inculcado desde muy pequeño, tenemos muy inculcado, y eso se debe también a que todavía no hemos abandonado el espíritu de manada, es decir, la parte animal está muy integrada en nosotros. Pero no espíritu de manada en cuanto a pertenencia a grupo, sino a pertenencia a un líder. Es decir, alguien fuera de nosotros es el mejor, es el que más sabe, es el Superman. E inconscientemente gravita a nivel psíquico en nuestros esquemas neuronales y en nuestros esquemas de pensamiento el hecho de que yo tengo que ser un Superman, ¿no? Hay una situación que puedo hacer. Bueno, pues tú solamente por el hecho de estar ahí, ya la estás haciendo. ¿Me explico? Claro. ¿Ves la sutil diferencia? O Sí, sea, sí, sí. si sobre mí recae la responsabilidad de hacer algo realmente trascendental que va a tener un efecto, lo importante es que cuando llegue ese momento, estar ahí para hacerlo. En este tiempo, hay mucha gente que tiene mucha responsabilidad sobre sus acciones, pero las tenemos todos. O sea, no solamente el jefe de gobierno, el jefe de un organismo, el médico que sabiendo lo que está pasando se lo calla, los que incitan a hacer determinadas cosas aún sabiendo que están haciéndolo, porque además pasan las dos cosas. Hay gente que lo sabe y hay gente que no lo sabe, que además cree que está haciendo un bien. ¿Mm? Pero como está viendo
una abertura de conciencia, hay mucha gente que está diciendo, oye, hay cosas que tenemos que cambiar. Entonces, cada uno estamos asumiendo nuestra propia responsabilidad. ¿Qué podemos hacer? Pues sencillamente desear, querer hacer el bien allá donde estés. Es decir, eh, no sé si lo comenté contigo. A nivel de opuestos, si tú tienes arriba, la palabra arriba, su opuesto es abajo. Si tú tienes frío, su opuesto es calor. ¿Cuál es la palabra opuesto al amor? Yo cuando era niño y me lo preguntaron en clase de gramática, la profesora María, que allá donde estés te envío un abrazo muy fuerte, me dijo no, pero además esa pregunta me tocó a mí delante de la clase. Yo dije, lo opuesto al amor, dije, el odio. Dice, no, no, dice, no, no, el opuesto al amor es el miedo. Ostras, no lo entendí. Ahora con el tiempo lo voy entendiendo, por eso le he dado gracias a la profesora allá donde esté. Porque el miedo es lo que nos vincula a nuestra etapa animal. El miedo tiene, el miedo tiene una finalidad protectora. Cuando tú sientes miedo, te activas y te mueves, ¿no? Exacto. Pero el miedo es de la etapa animal. Lo sienten los animales. Como nosotros todavía somos parte animal, y cuando digo parte animal no lo digo despectivamente, aunque hay algunos de Para nosotros nada. que somos Muy muy animales, animales. muy animalitos. Y hacemos O, cosas, o que nos y hacemos volvemos cosas animales en que- determinados y además, contextos. y además hacemos cosas que los animales no harían. Un animal no tiraría nunca a un niño a un depósito de basura. Nunca, nunca, ¿eh? Un hombre lo puede hacer, ¿eh? Qué animalada, ¿eh? Entonces, como todavía está en nosotros la parte animal muy integrada, eso significa que nuestra parte divina, nuestra naturaleza divina, nuestro Dios creador, nuestra esencia, no está desarrollada. Porque esa esencia no siente jamás miedo. Hay una barrera que separa los opuestos que es siempre muy fina, muy fina. Mi padre me decía, Marquitos, de bueno a tonto hay un paso. Y yo decía, ostras, es verdad. Pero luego me dije, pero es que eso pasa para todo. Con todo. El temerario del atrevido, hay solo un filo. Exacto. Del justo al vengativo, hay un filo muy. Entonces, del amor al odio, hay también un hilo muy fino. Sí, o sea, del Por amor al miedo, del miedo. miedo a la responsabilidad, al decir, hostia, me impresiona, ¿no? Me impresiona. Por ejemplo, yo veo al diablo, lo tengo delante mío, sí, puedo sentir miedo. Otra cosa es que sienta respeto, que no es miedo. Se puede casi confundir un poquito, pero no lo es, ¿no? Entonces, en esta situación, la mejor forma de estar es estar sin miedo. ¿Cómo tú puedes Exacto. estar? Pues estar sin miedo. Están pasando, pero como están pasando cosas interesantes, ya que nos estamos acercando al final de un ciclo de tiempos que estas cosas pasan, oye, no sientas miedo. Hombre, tampoco te digo no sientas alegría, no seas tonto, ¿no? Porque hay amigos tuyos, hay gente de tu entorno que lo está pasando muy mal, pero que muy, muy, muy mal. Y ya psicológicamente les va a costar mucho, a mucha gente y a muchas generaciones, si esto sigue así, si no hay un reset real, mucha gente va a quedar tarada de por vida, ¿eh? Sí. Hay gente que ha sabido que han fallecido sus padres dentro de geriátricos y no han podido verlos, y eso deja un trauma de por vida. O sea, eso, y si tú tienes a alguien que ha vivido esa experiencia, no digas que esté alegre. Es imposible, hombre. Pero, es decir, no tengas miedo, ten la alegría de vivir, de que tú puedes aportar eso. Yo muchas veces pongo un ejemplo. Tú
no sé si a ti te habrá pasado, a lo mejor a mucha gente sí. Tú estás en tu oficina, tú estás en tu trabajo, o no sé, en una clase, en un grupo de personas que te ves. Y un día entra alguien, un compañero tuyo de trabajo, o tú mismo, puedes entrar que vas torcido, porque te has peleado en casa, porque te se ha llevado el coche a la grúa, porque te han puesto una multa, porque Hacienda te ha visitado, lo que sea, vas torcido. A veces no hace falta decir nada y tu sola presencia influye en el ambiente. Uy, Totalmente. eso es a lo que yo me refiero, a decir, no tener miedo. ¿Cómo poder ayudar al mundo? Pues estando así, bien, no tengas miedo, no participes de esa locura colectiva, lo cual no significa que no seas consciente de lo que esté pasando, o sea, no Por seas happy supuesto, flower, por de que supuesto. todo es perfecto y de que aquí, no, porque aquí hay, hijo, como decía una amiga mía, aquí hay muchos hijos de pupi, hay muchos hijos de pupi que están haciendo muchas, cabro, Ujú. y hay muchos, ¿eh? Y lo peor es que además muchos son conscientes, y Totalmente, muchos. Pero totalmente. muchos, ¿eh? Muchos, Sí, pero sí, sí, más de sí. los que nos imaginamos, ¿eh? Entonces, la mejor manera, pues bueno, tratar. Yo te lo digo, y te confieso, a veces no lo consigo. A veces a mí me cuesta en mi día a día, incluso te lo decía, jo, empezaba esta conversación, oye, hay fuerzas que te vienen, hay fuerzas que te intentan quitar de ese estado, te impiden. Pero Pero bueno, forma parte. te está viendo arriba, ¿eh? Con el paso de los No, minutos, te ha cambiado hasta la cara. Con el paso de los minutos te ha cambiado hasta la cara, Marco. sí, porque cuando hablo de estas cosas me conecto con algo que es más, que para mí es más grande que yo y es lo que me da la vida. Mira, ¿Sabes qué? Sí, sí, cuenta, cuenta. yo Cuenta. siempre, tengo un amigo, ya te lo dije, me llama el místico. Dice, tú eres un místico. Yo en otra vida debí de ser cura o una cosa de esta. De hecho, en esta vida me llamo Amadío, ese es un apellido italiano. Entonces, Amadío se puede interpretar de dos maneras. O tú amas a Dios o Dios ama. Entonces yo hablando de estas cosas, como me invitas tú, como me ofreces tú, o puedo hablar de otras cosas, de extraterrestres, de tarot, de desarrollo, yo qué sé. Es una forma que yo tengo de amar a Dios, porque es una forma de ayudar con mi grano de arena a cambiar el entorno. Claro que Y sí. en el fondo de mí, me queda el pequeño consuelo de pensar, o de esperar, o de desear, que a lo mejor algo superior se pueda, a través de mí, llegar a alguien y le pueda ser útil en su vida. Y a lo mejor yo hago como aquel que decidió, te explicaba antes, publicar la noticia de que faltaba un piloto para poder llevar un avión. La persona o las personas que recibieron aquella ayuda nunca sabrán que fue alguien en una emisora de radio o en un periódico que tuvo la feliz idea de hacer una cosa y recibió Expresar. la ayuda. Entonces, Totalmente. como nunca sabremos cómo es el final, porque eso no se sabe. Lo único que se sabe es que habrá un final para todo. Pero cuándo, cómo, eso no. Pero que habrá un final es Seguro. inevitable. Porque como vivimos en una realidad que no deja de ser una ilusión, pero que para nosotros es realidad, en esta realidad que es una ilusión, las cosas tienen un principio y un final. Esa es la realidad. Pero como la realidad no es esa, sino que esa es la ilusión, que las cosas tienen un principio y final, la realidad de las cosas es que son eternas, porque las cosas son la energía y la misma ciencia lo dice, la energía no tiene ni principio ni final. Solo se transforma. La única diferencia, y esto es lo que nos hace a imagen y semejanza de los dioses, y lo he dicho bien con conciencia en plural, los dioses, yo cuando me refiero a Dios, yo no pienso en un ser, yo pienso en la inteligencia que coordina el universo. Esa inteligencia se manifiesta a través de conciencias. Nuestra acción es que a la energía le damos conciencia. Dicho en palabras muy sencillas, o un ejemplo un poco tonto, es como si el frío llega a un momento que toma conciencia de sí mismo, que él es frío. Es como si la velocidad
pudiese hablar un día y tomase conciencia del mismo, de ella misma, diciendo, yo Es, soy velocidad. Nosotros somos energía, tomando conciencia de nosotros mismos, dando conciencia a la energía del universo ahí, de lo que es, ahí de lo es, que es. claro. Somos parte de esa Entonces, experiencia. ahí está. Ahí, ahora la has dado tú. O La sea, conciencia se manifiesta, ¿no? A través de nosotros para dar experiencia, ¿no? Y eso fue el primer pensamiento primigenio, primitivo, ahí está. ¿no? El Big Bang. Esto es como en el fútbol. Yo la he pasado y tú has Y te rematado a gol. remata. Es que uruguayo, uruguayo. Claro, Sí, pues señor. sí, pues es maravilloso. Yo me gustaría justamente decir, cuando estabas hablando sobre el amor, ¿no? Y justamente el amor y el miedo. El amor, o sea, el miedo es lo que nos acerca a los animales, por este principio de polaridad. Entonces el amor nos conduce o nos acerca a los dioses, pues nos conduce a los dioses. Amor, etimológicamente, significa la no muerte, ¿no? Correcto. A mort, no muerte. Por lo tanto, No muere. desde esa energía es cuando comprendemos mejor que el final no existe, como dices, que la muerte no existe, que es un cambio de conciencia y que desde ahí es como podemos llegar y colaborar a- hacia el paradigma que buscamos, ¿no? Ujú. Ahora mismo el miedo es una energía muy baja y es la que está predominando en todos lados, ¿no? Mira, Entonces, lo que a mí me gusta siempre decir, ¿no? Es como, a mí me gusta imaginar, como te dije antes, que estoy en el bando ganador, ¿no? Y desde el bando ujú, ganador soy indestruible en lo que quiero, ¿no? Y tengo miles de razones para, para crear lo que quiero. Que sí, que ujú, luego todos tenemos un día un amigo que viene y te baja la energía, pero sabiendo dónde uno está, con conciencia, con ujú, compasión, pero la compasión tiene que ir acompañada de firmeza, porque la compasión, si no va con firmeza, se transforma en otra cosa que no es compasión, que es servidumbre, ¿no? Pero la compasión de entender, de empatizar, pero con la firmeza de saber lo que hay, ¿no? Y vibrar desde esa energía, a mí eso me hace sentir indestructible. ujú, Indestructible en lo que hablamos, ¿eh? No ujú. estamos hablando de que no me pueda pasar nada ni que no me voy a morir un día. Eso todos sabemos que sí. En esa conciencia, ¿no? Mira, yo te decía que uno de mis temas de interés y estudio, de investigación, una de las energías en las que estoy vinculado, es a todo lo que tiene que ver con el tema extraterrestre y estas historias. Pues, adentrándome en ese tema, que tiene una connotación espiritual muy fuerte, una de las cosas que más me impresionó en su día, hace ya tiempo que lo supe, es que decía que el infierno es frío. O sea, así como, a ver, igual me he metido en un terreno, a ver si Ahora, salgo del hueco donde me he metido. ahora a jugar al A ver, barro, a ver, barco, a al ver, barro. vamos a ver. Dante habla del infierno, el purgatorio y el paraíso. En realidad no son lugares físicos. En realidad son estados emocionales, Exacto. porque Y existen dos eso, realidades. perdona que te interrumpa, que eso o sea, no es novela, no es, eso incluso desde la religión, desde la oficialidad, vamos a decirlo así, se ha Claro. admitido, que Pero, son estados de pero conciencia, mira, que no, o sea, no es yo cosa el que otro digamos día, ahora. yo el otro día estaba hablando con un neurobiólogo, un amigo mío, y él me hablaba de los efectos de algunas plantas eh, psicotrónicas de estas que te cambian los estados de conciencia. Y él decía que a veces cuando te tomas estas plantas, vives una realidad que no es real, porque no es física, pero que es real y que incluso es más real de lo que nosotros llamamos realidad. Un ejemplo de por qué esto no es una realidad. Tú, por ejemplo, la mesa, si tú la miras con el microscopio, no es la madera. Hay un espacio interatómico formado por átomos que están vibrando. Lo que pasa es que esa vibración se hace tan densa
está tan junta la una con la otra que a ti te impide, Atravesarla. atravesarla. Claro. Pero tú puedes entrar en un estado de frecuencia, tú puedes entrar en un estado de frecuencia con un estado de conciencia en el que pueden pasar las dos cosas, pueden pasar las dos cosas. O a nivel de conciencia pasas a través de la madera e inclusive, aunque suene muy fantasioso, puedes llegar a pasar con el cuerpo. Eso no pasa. Es decir, no pasa lo de pasar con el cuerpo, quiero decir, pero hay, hay gente que asegura que lo ha llegado a hacer y hay gente que lo asegura verlo hacer. Es decir, yo recuerdo una experiencia de una mujer que decía que estaba en su casa y a través de las paredes pasaron extraterrestres. Y decía, o sea, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y cuando el extraterrestre pasó la pared, la realidad volvió a su velocidad. ¿Me explico? Es decir, Claro. esta realidad que llamamos realidad es una ilusión, no existe. Es muy real, estás ahí, sí, pero no existe, no existe, no existe como la creemos. Por eso no tenemos que. Tenemos Entonces, que hablar volviendo a lo que te de la mente como ese gran decodificador, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo a lo que te decía, si tú te tomas determinadas plantas, puedes entrar en un estado de conciencia que vas a vivir realidades que son reales. En una de esas realidades, tú puedes ver sombras, tú puedes ver demonios. ¿Y sabes lo que me decía el neurobiólogo? Que además él lo había experimentado en su propia carne. Dice, ese demonio que tú estás viendo afuera, en realidad es tu propio miedo. Son tus propias realidades internas que no tienes el valor de enfrentarte a ellas. Oh, Ostras, es muy fuerte. Es muy vaya. fuerte es muy fuerte que pensar que nosotros somos creadores con la mente. Y ahora es que he perdido el hilo, ¿por qué? ¿Por qué había hecho esta reflexión? Pues no. Estamos hablando del cielo, del infierno frío. Ah, exacto. Ahí empezó todo. Sí, exacto. Entonces, Dante escribe con palabras tratando de definir lo que él vio, lo que en su estado de conciencia percibió. Cuando tú hablas con alguien que ha tenido este tipo de experiencias, de plantas psicotróficas o estados de conciencia alterados, Alterado. sí, tú puedes ir por el campo, te conectas con la tierra, te conectas con el cielo, te conectas con la música que oyes, te conectas contigo, porque estás en un estado especial, porque estás enamorado, porque vas a tener un hijo, porque tu hijo te ha dicho que te quiere, porque te han aumentado el sueldo, porque en ese momento estás bien y estás en un estado de conciencia diferente. La realidad cambia, esa realidad que tienes a tu alrededor, y puedes entrar en un estado de conciencia que ves al árbol diferente, incluso puedes decir, he hablado con la planta y la planta me ha contestado, y eso es real. La planta te ha hablado, sí, y tú has hablado con ella. Entonces, el cielo, el purgatorio o el infierno son realidades de estados de conciencia en la que vamos allí sin el cuerpo. Cuando esto se acaba, que esto no es más que un conjunto de elementos que luego se van a disgregar, pero yo no soy esto. O sea, ninguno de nosotros somos eso que vemos. Esa conciencia, luego va a la realidad en la que ha vibrado, va a estar ahí, va a vivir eso, va a sentirlo. Entonces tú puedes decir que estás en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, pero hasta eso forma parte de un todo. Físicamente, el estado del infierno es cuando la vibración es muy baja, es casi inerte. Físicamente la manifestación de eso es el hielo, es el frío. Es cuando tú ves una persona, tú ves a un demonio o a un ser demoníaco, dices, es un ser frío, un Exacto, ser aséptico, no tiene exacto. emoción. Mientras que la viveza, el calor, el abrazo, el cariño, eso Hay da vida, eso da calor. movimientos. Exacto. Entonces, pero frío y calor son los dos extremos de una misma cosa. Son en estados Polaridades. diferentes. Es decir, ni el infierno es una totalidad. Es Exacto. una totalidad. Entonces, está a nosotros querer vibrar en uno o en otro. Con una conciencia vamos a uno o en otro. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, ¿qué puedo hacer? Vibra alto, aporta eso, aporta eso. Y del resto, no te preocupes. Total, al final no sabemos cómo hacer. Y a fin de cuentas, mira,
Yo tenía una vez a mí me encantó lo que me dijo un hombre, que se lo voy a decir, no me gusta llamar maestro, porque maestros no hay maestros, pero bueno, vamos a decir, uno que sabía mucho. ¿Sabe lo que le dijo este que sabía mucho a este que hacía de su discípulo prácticamente? Dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Dice, nos pasan las mismas cosas, solo que, no, solo que nosotros nos damos cuenta antes y podemos reaccionar a tiempo. Pues la verdad que es muy buena, porque es así, es que es así. Bueno, Realmente decía, todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Bueno, chaval, Marco, la verdad vamos, voy a hacer una última preguntita. Ya creo que este tema. prometo contestarla en pocas palabras. Sí, no, yo Porque por no me ti, enrollo. porque sé que es tarde y porque sé que estás metido en un proyecto súper bonito, me encantaría que la gente que ha estado participando, si quiere preguntar algo o quiere decir Así, alguna palabrilla, que lo haga, ¿vale? O preguntar o decirnos algo, siempre es un feedback muy bonito y muy bien recibido, lo que nos sí. dicen. Y bueno, creo que para cerrar esto, me ha encantado lo que has dicho, viviremos alto, estemos conscientes, estemos en el amor. Y ahora cuéntame lo que estás desarrollando ahora, cuéntame ese trabajo que llevas con otra gran pasión de las tuyas, que es el tarot. Y Ah, bueno, cuéntanos un poquito, porque yo sé que ya has empezado un curso, que por sí. favor, espero que no sea el último, porque en un No, momento me gustaría mucho aprender, pero cuéntanos un poquito cómo utilizas el tarot y qué es lo que intentas transmitir a los demás. bueno, mira, un buen amigo mío que había estudiado tarot, yo durante una etapa de mi vida fui traductor de un genio del tarot, un genio. O sea, trabajó con Jodorowsky restaurándolo. Entonces yo hacía de traductor de él. Y por eso aprendí con él durante 5 o 6 años, aprendí el tarot. Y la verdad es que me impresionó. El tarot descubrí un mundo. De hecho, hago lecturas mmm, y me gusta enseñar. Me gusta más enseñar que hacer lecturas, ¿no? Entonces un amigo que había estudiado, un amiguete que había estudiado en uno de esos cursos me decía, tú tienes que dar clases, tú tienes que dar clases. Total, que me comió, me comió el tarro y dije, ostras, pues sí, vale, venga, va. Dice, bueno, además yo conozco gente que quiere estudiar y tal, y me propuso iniciar un curso. Entonces he empezado un curso de tarot, vamos por la semana siguiente será la tercera, un curso que está sobre 12 lecciones, ¿no? Vale. Mi idea será seguir haciendo cursos, pero bueno, va en función. Cursos no son presenciales, son online. Y paralelamente a esto, será sincronía de la vida. Me invitaron a participar en una cadena de divulgación de tarot, donde la gente comenta, habla, enseña, comentamos, hablamos cosas. Y ¿cómo se llama? Una de estas grupos de online está llevado por dos chicos que quieren unificar todas las diferentes vías del tarot que hay en el mundo, ¿no? Quieren unificarlo. Estamos en la era de Acuario y la era de Acuario lleva justamente a eso, a la integración de todos los elementos Qué para bueno, formar una unidad. Entonces qué bueno. quieren unir el tarot de Marsella, el tarot de Bota, quieren hacer y me piden participar en ese proyecto porque la idea será hacer divulgación, hacer clases y tal. Entonces, bueno, pues ahora estoy un poco en ese proyecto un poco vinculado al tarot, pero porque me ha venido. Entonces, bien. Qué Eh, bien. Me encanta y ya un día hablaremos, porque sí es verdad que es algo que no tengo ni idea y que me encantaría que me sí, leyeras, que me hagas alguna tirada, que me leyeras un poquito, porque creo que el tarot es algo que, como hemos hablado muchas veces, otras cosas, que se ha maltratado durante todo mucho tiempo y cuando te pones a ver la historia, te pones a ver que ha habido grandes figuras de esta historia que todos estudiamos en los libros y que han sido excelentes tarotistas también, pero que esa parte no se dice. no, si quieres un día una reunión de estas de las nuestras, podría ser pues para a lo mejor para hablar un poco del tarot y hacer unas pinceladas. Vale, mira, nos ¿De preguntan una acuerdo? cosita corta, ¿qué desenlace tendrán los poderes temporales? Pues eso, como son poderes temporales, se perderán con el tiempo porque el tiempo pasa. Vale, ¿y tú crees que habrá un desenlace abrupto
o que se irá, como pasa muchas veces, ¿no? Que se va dejando de, ¿no? Como está pasando con esto, que ahora volvió a aparecer la gripe, volvió a aparecer todo lo que había desaparecido, ahora ha vuelto a aparecer, ¿no? Entonces, si será así un abrupto o si irá poco a poco como... Como el conejo en la chistera de los magos, ¿no? Que lo saca por aquí y aparece por aquí. Ahora está la Exacto. Exacto. Bueno, vamos a ver. Mira, a la pregunta que nos hacen, yo también la estoy viendo aquí en la pantalla, ¿no? Vale. ¿Le parece final de tiempo? Mira, aventurar el futuro siempre es difícil. Y yo tengo experiencia de haberme equivocado siempre. Lo que sí que pienso, y eso es un convencimiento mío personal, es que estamos en el final de un ciclo de tiempos con un cambio de paradigma. Eh, Eso bien puede pasar, bien puede, desde mi punto de vista, o puede haber una aceleración de acontecimientos que desencadenen Claro. situaciones que ahora mismo desconocemos, pero que están latentes. Por ejemplo, está habiendo durante... dice la pregunta, la asocio a la mejoría de la La muerte. muerte. Bueno, acabo lo que estoy diciendo y luego me centro en el aspecto de Vale. la... Vale. Pues yo también digo una... Antes había la tensión en la Guerra Fría de los, ¿cómo se llama esto? De los rusos y los americanos. Ahora hay otro tipo de lucha por hegemonía que tiene más bien connotaciones económicas. Es decir, los Estados Unidos están perdiendo su preponderancia y China la está ganando. Entonces eso puede crear un nivel de tensión que se puede manifestar de muchas maneras, desde una guerra comercial, no tiene por qué ser una guerra convencional, hasta, es posible, una guerra física, siempre en base a mantener esa hegemonía, es decir, cualquier momento puede pasar. Tú fíjate, por ejemplo, y no quiero dar ideas, fíjate que no quiero dar ideas, pero ahora un grupo terrorista, hostia, dice, ¿para qué vamos a utilizar? ¿Para qué vamos a utilizar armamento? Si con un virus podemos destruir una población entera. ¿Me explico? Es decir, O, en o, cualquier... o, Estamos en un tiempo, estamos en un tiempo en que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y de manera inesperada. A lo mejor algunos lo pueden preintuir, prever, lo pueden haber visto en visiones, porque el verdadero milagro es que esa realidad en cualquier momento se puede cambiar. Es lo que decía antes del ejemplo de la montaña. ¿Qué sueño se sostiene? Entonces, si hay una toma de conciencia, esa realidad puede cambiar. Si nosotros queremos cambiarla, es posible que haya quienes, entre comillas, nos ayuden a cambiarla. O hay quienes la cambien para nosotros porque todavía quieren que sigamos aquí porque tenemos esperanza de manifestarnos. claro. Hay un libro, y el otro día le escuché una entrevista a JJ Benítez de la caída de un asteroide. Es un peligro real. Si cae un asteroide, que es posible, además el JJ Benítez da fechas, y cuando el periodista da fechas, lugares, coordenadas, JJ Benítez puede parecer un loco, para muchos era un loco, incluso ahora a lo mejor con el paso del tiempo, como ya se ríe de todo, puede parecer más loco todavía, pero no da una puntada sin hilo, ¿eh? Un hombre muy serio, y si dice una cosa, no Es juega porque con su... realmente... Y cuando le pregunta al periodista que qué posibilidades hay de que esta asteroide caiga, él dice hay actualmente un 61%, un 69%, un 61%, es mucho, ¿eh? Es decir, tenemos la posibilidad de que caiga un asteroide, ¿eh? O sea que Sobre no nos todo, mira, olvidemos, sobre no todo nos luego... olvidemos, perdón, Sí, sí. perdón que te interrumpa, no nos olvidemos que hubo civilizaciones aquí en la Tierra que existieron antes de nosotros, algunas de ellas con niveles tecnológicos iguales o superiores a las nuestras, y que desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. El Totalmente. continente Lemuria, la Lemuria, Atlántida. la Atlántida, claro. Es decir, Claro, claro. ¿por qué? ¿Por qué no podría pasarnos a nosotros lo mismo ahora? ¿Por qué? Sobre todo Respecto de lo que... hay una cosita, hay que tener cuidado, ¿no? Porque con esto que dices, cuando ves que Hollywood ha sacado tantas películas que viene un meteorito,
cuidadito, ¿no? Que hay Cuidadito. una cosa que se llama la programación predictiva, ¿no? O el primado negativo, o esas cositas que te dicen, esto no se le ocurrió a un guionista tomándose un whisky. Aquí ha pasado algo, aquí hay cierta información. Sí, 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 el aumento de la radiación solar que los dioses nos salvaron en el 2012. Hay una película, se llama Señales, que esa radiación sí que se manifiesta. A nosotros nos salvaron, ¿eh? En el 2012 la humanidad fue salvada por un escudo protector. Hay imágenes que se ve que un escudo protector protege la Tierra, ¿eh? Y se hubiese aniquilado todo vestigio de vida. Entonces, eh, sí, alguna vez nos dijeron que es atraído por la negatividad del hombre. Es decir, sí, efectivamente, la realidad del hombre, o sea, la conciencia del hombre, la actividad del hombre genera realidad. Es decir, no es castigo divino, es un efecto del actuar del hombre. O sea, si nosotros sostenemos un sueño, esa realidad va en función del sueño que nosotros sostenemos. Es decir, cualquier cosa que pase, incluso esto que está pasando ahora, si lo analizas, en realidad, ¿qué es? El sostener en el tiempo de manera continuada un sueño. ¿Ese sueño cuál es? La ambición, el poder, el dominio, el dinero. Es decir, se manifiesta de muchas formas, pero en esencia, es lo mismo. Lo Es decir, mismo. es más dinero, más poder, más ambición, y eso se manifiesta de muchas maneras. En nuestro tiempo actual, esa ambición nuestra, o del hombre, o de algunos hombres, ha atraído a nuestra tierra seres que no son de este mundo, extraterrestres, que responden a esa finalidad. Responden a esa finalidad, a esa vibración, vibran con esa vibración. En la Biblia se habla de ángeles y de demonios. Demonio. Son lo mismo, pero en el lado opuesto. Si los ángeles son los que crearon la vida, los demonios, si eran ángeles ayer, extraterrestres hoy, también se puede decir diablos ayer, un tipo de extraterrestres hoy. Bueno, aquí ya nos No se meteríamos explica. ¡Oh! en un jaleo hablando Mejor, de mejor reptilianos, hablamos, de mejor amos, hablamos de tarot. de Mejor amos, hablamos de de... tarot. Sí, 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 totalmente. Nada, antes que justamente preguntaba lo de, también hablaba sobre la muerte, ¿no? Preguntaba cómo Sí, podíamos, y yo lo que quería decirles es que realmente la mejor manera de conocer la muerte sin morir, obviamente, y de perder, digamos, ese miedo que se tiene, es leer sobre la muerte. Hay personas que han escrito sobre ella, que han escrito sobre lo que es la reencarnación, las regresiones, ¿no? Estamos hablando de Elizabeth Kubler-Ross, de Brian Weiss. Entonces, leer sobre algo y experimentarlo, no obviamente directamente, pero saber que en el mundo hay millones de personas que se han ido y han vuelto, que hay un mismo patrón, que te cuentan lo mismo, ¿no? Hay millones de personas que están conectando psíquicamente, que tienen un mismo patrón, que te cuentan lo mismo, pues comprenderla desde esa perspectiva pues te ayuda también a perderle miedo, ¿no? sí. Eh, la muerte, de alguna manera, es una lo realmente importante de la muerte es justo el momento antes de morir. Ese momento es trascendental. Si uno es consciente de que se está acercando a ese momento, vivirá la muerte de una manera. Y vivirá la muerte en función a cómo ha sido su realidad. Lo malo es cuando la muerte te pilla sin esperarte, que de repente ya no estás aquí, estás en otro sitio, y como no has tenido tiempo de integrar la conciencia de la muerte, no estás ni aquí ni allí. Estás como lo que se dice, un alma en pena. ¿Por qué es un alma en pena? No, Porque no está en ningún exacto, sitio. No está en ningún exacto. sitio. Entonces, lo realmente importante de la muerte es el momento de morir. Ese momento. Incluso los neurobiólogos dicen que cuando una persona está agonizando,
puede tener los dolores más atroces. Por ejemplo, morir de un cáncer de huesos, me dicen que es una de las muertes más dolorosas que existen. Cáncer de huesos. Pues incluso con esos dolores tan atroces, hay 3 minutos antes de expirar que el cuerpo no existe. Para tu conciencia, tu pensamiento, tu esencia, tu ser, el cuerpo no existe, ya no sientes el dolor. Se puede pensar, ha dolido tanto que ya te deja de doler. Puede ser. No importa qué pasa. Lo que pasa, y eso es importante, es que estás en paz. Entonces tienes 3 minutos para poder morir en paz. Si tú en esos 3 minutos piensas, ay Dios mío, la he cagado, cuánto daño he hecho. Si pudiese lo cambiaría. Fíjate, sencillo, pero lo sientes de raíz. Esa realidad que tú estás pensando, ya la estás creando. Se Es manifiesta. decir, te morirás, pero sabes que volverás. Esa es la explicación. Esa explicación se ve muy bien con lo que se explican los dos que mueren en la figura metafórica que nos cuenta la Biblia. Da igual si es verdad o no. Para el caso sirve. Hay 2 ladrones que están muriendo crucificados. Algo muy grave tendrían que haber A hecho ver, para hecho. morir. Algo muy grave. Desde luego no sería robar manzanas. Algo muy grave. Uno de los dos tiene esos 3 minutos y toma conciencia. Y dice, ay, si pudiera lo cambiaría. Si pudiera realmente. Me sabe mal no poderlo. ¿Qué le dice la conciencia crística? En verdad estarás conmigo en el paraíso. En el Es paraíso. decir, ya que deseas construir ese paraíso que no has construido hasta ahora, te garantizo que lo podrás construir. Sí, sí, aunque Lo es... cual no significa que si has hecho algo, de alguna manera se repara. ¿Cómo se repara? No tengo ni idea. Puede Ni, haber ni, miles corre- de formas. ni corresponde tampoco. Al Pero, final pero se repara. Pero se se repara. repara. La cuestión es que se repara. Porque tú has deseado repararlo. Como tú realmente has deseado repararlo, eso se repara. ¿El cómo? Pues como al final no tengo ni idea, pero que Pero, llegará, seguro, seguro. ¿cómo? Además, ¿sabes lo que pasa? Que mientras estamos aquí, no nos enteramos de la película nunca. Never. Yo al menos, otros no lo sé. Por eso dicen conciencia, estado de conciencia enterado. Porque es que yo no me entero de nada. Yo, yo, yo Aparte, sabía, yo sabía desde hace ya mucho tiempo que iban a pasar cosas, pero un virus, es que jamás Y luego cuando lo veo digo, hostia, Pedrín, pues es verdad. Fíjate lo que está pasando. Yo intuía, había leído que pasarían cosas. Mentalmente me había preparado a decir, bueno, algo pasará. Yo qué sé. Ahora, un virus ha pasado. Digo, joder, pues, hostia, pues no. Entonces mañana pasará lo mismo. Igual me espero por la derecha y te vienen por la izquierda. O sea que, eso de desea lo mejor, prepárate para lo peor y deja que la vida te sorprenda. ahí está. Y hay otro que es más gracioso que dice, joder, si Netflix viviera en mi cabeza. Sí. Ahí le has dado. Ahí le has dado tú. Ahora sí que le has dado tú. Bueno, Marcos, Vale. te agradezco mucho este ratito. Siempre, o sea, no te voy a decir adiós porque para mí nunca es un adiós. Para mí siempre es un hasta luego porque compartir estos ratitos contigo, eh, vamos, me llenan de energía y espero que los que hayan estado viendo este vídeo también no hayan estado Mira, reconfortados del otro lado. una última cosa. Antes hablábamos de lo que significaba amor, ¿no? Los griegos, cuando ponen la A, niega lo que viene después. Cuando un ser humano le dice a otro ser humano, adiós, ¿qué está diciendo? No Dios. ¿Qué Me, se- significa? Que me separo. como tú te vas o yo me voy, bueno, nos vamos los dos. Yo ya no estoy delante de ese Dios que tú eres. ¿Me Ah, explico? vale, sí, 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 sí.
Wow, Me explico la esencia. Yo digo adiós, yo digo adiós, a, porque no tengo al Dios que tengo delante. Ahora, yo estoy contigo y yo tengo en ti una manifestación de Dios. wow. Pero lo mismo la tengo si tuviese un mosquito, un murciélago o un ángel o un demonio. Tengo una manifestación delante mía de Dios. Cuando ese se va, le digo adiós porque ese Dios ya no está. Wow. Mira, me ha encantado este cierre. A mí me gusta Los mucho. italianos, los italianos lo dicen igual. Los franceses lo dicen Ciao, igual. Adieu. Los adieu. ingleses lo dicen igual. Goodbye. Es Adiós, verdad, Dios. es verdad. Porque somos Dios. Cuando seamos capaces de llegar a ese estado en que veamos sintamos la manifestación de Dios, y En no todos lados. me refiero a la inteligencia omnicreante que gobierna, que instruye el mundo, el universo. Entonces, sentiré que realmente lo sentiré. Pero existen dos aspectos, el que está fuera, pero también el que soy yo, porque no es una realidad que exista más allá de mí. Yo estoy dentro de esa realidad que en ese momento me hace de espejo. Es como un eco, pero no está dividida de mí. Yo estoy dentro, porque si a ti y a mí, que yo te digo adiós a ti, los que nos están escuchando, nos están viendo, también nos están viendo que nosotros somos ese Dios, porque ese alguien también te estará diciendo adiós al mismo tiempo, a ti y a mí. Yo te lo digo solo a ti, tú me lo dices solo a mí, pero también se lo decimos a todos los demás. Entonces, Dios es la totalidad de todos. Me has hecho acordar a esa frase de una canción de Jorge Drexler que dice: estos que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco de un eco de un eco de un sentimiento, ¿no? Ahí la has dado Marco, otra vez. Marco, muchísimas gracias. Buenas noches. Y muchas gracias a todos por estar allí. Un fuerte abrazo. Chao, Chao, amigo. chao, Chao. chao. Vamos a ver cómo se quita. Es que ahora no sé cómo se quita esto. A ver.